Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a este tributo que Cecilia Levitt nos acerca a esta casa. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, Alex, buenas tardes. Bueno, un tributo para seguir construyendo memoria de la Shoah, como dice tu programa, y para que los oyentes, si no lo conocen ya, puedan conocer la historia de Aaron Weiss. Bueno, deciros que llegué a la historia de Aaron Weiss un poco por casualidad, buscando en las redes algún material específico para armar una clase, y me encontré con esta historia y no sé cuál es el adjetivo, ¿no? Si me conmovió, si la disfruté, si investigué, o sea, me han pasado muchísimas cosas. Hoy me siento como, bueno, muy contenta, hasta orgullosa de poder contarles a mis oyentes esta historia de Aaron y de su familia. Aaron nace en Polonia, ¿sí? Nace en Lubów, y el nombre que tiene en polaco es Lonek. La ciudad se llama Boleslav, y él nace en 1928. Su madre se llama Genia, su padre Meir, y tiene dos hermanos. La hermana que le sigue se llama Mila y el hermano pequeño Shebach. Esta es una familia, bueno, la familia primaria, pero tiene una familia como muy grande, abuelos, tíos, primos, ¿sí? Y sus padres tienen una tienda en la ciudad, una tienda de comestibles, ¿no? En la que ellos viven, y con esto podemos decir que viven bien. No son ricos, pero tienen lo suficiente como para vivir de manera modesta. En su casa se hablan dos lenguas. Los niños o en casa hablan polaco, pero entendían el yiddish porque era la lengua de sus abuelos, y muchas veces cuando los adultos no querían, ¿no? Que los niños comprendieran lo que estaban hablando, ellos hablaban el yiddish, con lo cual el yiddish es un idioma que suena en esta familia. La ciudad de Boleslav, que hoy es Ucrania, atención, vivían allí antes de la guerra 17.000 judíos, y en general la ocupación era, bueno, el comercio y también la industria. La comunidad judía podemos decir que es vibrante, ¿no? Con sus organizaciones educativas, culturales, deportivas. Un tercio de la población es polaca, el otro tercio es judía y el otro tercio es ucraniana. La mayoría de los niños estudian en colegios polacos, y Aaron estudia en un colegio de Boleslav, el número 4. Y los padres, bueno, se preocupan por su formación. Además, los tres hijos reciben clases particulares de tefilá, de rezos, también de hebreo, de Torá, de Biblia. Y cada tanto los abuelos les hacían una especie de examen, ¿no? Para ver qué sabían y qué no. Tanto su madre Genia como su padre Meir venían de casas ortodoxas religiosas. Y entonces, para poder recibir a estos abuelos, la familia cumple con todas las leyes de Kashrut. Su padre, además, es muy activo en la comunidad judía porque, por ejemplo, trabaja de forma voluntaria para Gmilut Hasadim, que es una organización de ayuda mutua. Las fiestas como Pesach o Rosh Hashanah o Yom Kippur eran únicas porque toda la ciudad recibía estas fiestas. Las casas estaban ubicadas muy cerca una de la otra, casi pared con pared. Cerca de la vivienda de la familia hay dos casas. En una vive una familia ucraniana compuesta por una mujer viuda con su hijo. Y en la otra vivienda vive una familia polaca, también una mujer viuda con sus dos hijos. Era algo muy característico de la ciudad, esta cercanía entre las casas. Es muy importante para mí mencionar esto porque lo voy a retomar. Aaron juega con los niños de estos vecinos, ¿sí? Lo que yo quiero decir es que
si bien hay familias judías alrededor, el vínculo con la gente no judía es bueno, existe una relación. Entonces, estos juegos que se dan tanto como dentro de la casa como fuera. Aarón acostumbraba desde pequeño a leer un periódico, pero era un periódico polaco que tenía las tiras de Tarzán, ¿no? Y eso lo atrapaba porque, bueno, estaban construidas de tal manera que en el momento de mayor tensión de la historia, él tenía que esperar a la semana siguiente a que saliera el nuevo periódico. En esta ciudad de Wrocław tienen un equipo de fútbol del club Maccabi. El equipo se llama Kadima y todos es como que están muy orgullosos de este equipo porque eran realmente buenos, inclusive ganaban torneos, pero también existía un equipo de fútbol polaco que su nombre era Chelsea. Y entre estos dos equipos juegan la liga. Estos eran momentos difíciles porque como judíos querían que ganase Kadima, pero cuando ganaba se generaban conflictos entre polacos y judíos. Y esto refleja un poco la vida, ¿no?, de la ciudad de Wrocław en los años 30. En aquellos años podemos decir que la ciudad sufre una crisis económica importante y esto ya recae sobre los judíos, es decir, la culpabilidad es de los judíos y ya se comienza a sufrir cierta violencia y cierto antisemitismo. Pero ahora llega el 1 de septiembre del 39 y como todos los niños, Aarón desea comenzar, ¿no?, el curso lectivo con todo lo que esto conlleva, ¿no?, con esta ilusión. Sin embargo, ese día estalla la guerra. Alemania nazi entra en Polonia y las bombas caen sobre Varsovia. Y unos días después, el 11 de septiembre, ya caen bombas en la ciudad de Wrocław. La ciudad resiste, era una ciudad que tenía muchos pozos petroleros y existía mucho miedo que estos bombardeos en la ciudad hicieran que la ciudad desapareciera. Entonces, bueno, ellos se esconden en un refugio público, pero allí se esconden todos, judíos, polacos, ucranianos, todos se esconden allí. Los polacos luchan, pero finalmente caen y entregan la ciudad. En agosto del 39 se había firmado, antes de la guerra, el pacto de Ribbentrop-Molotov, era un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Pero este pacto tiene algunos aspectos secretos, como por ejemplo que también se dividirían Polonia, una parte para la Alemania nazi y la otra para los soviéticos. Por tanto, cuando comienza la guerra, y cumpliendo este pacto, las fuerzas soviéticas entran en la ciudad de Aarón. Entran el 24 de septiembre y podemos decir que ya toda la ciudad va a pasar bajo el gobierno soviético. Esta es la zona de la Galicia Oriental que fue, bueno, absorbida por la Unión Soviética en el marco de lo que llamamos la República Ucraniana Soviética. Las primeras semanas en las que entró el gobierno soviético ya dieron la orden que todas las instituciones de la ciudad comenzaran a funcionar, inclusive los comercios, aunque los soviéticos se encargaron de vaciarlos, ¿no?, de vaciar las tiendas. Y es así como el comercio de sus padres queda vacío. Por tanto, desde el punto de vista económico comienza como un nuevo capítulo. Ahora la familia debe buscar una nueva ocupación, ¿no?, un nuevo sustento. Pero también en paralelo podemos decir que comienzan las clases, Aarón asiste al colegio, en pocos días se generan como cooperativas, el padre ya trabaja en una cooperativa, y bueno, y se vive una nueva realidad. Y la pregunta es, bueno, ¿qué sucede con Aarón en el colegio? Por supuesto que le va bien, es un buen estudiante, ¿no? En este mundo nuevo debe aprender ruso, pero
aquí hay un cambio muy grande, porque todas las costumbres y tradiciones judías deben desaparecer. Aarón debe integrarse, ¿no?, a esta nueva realidad. Hay un episodio muy importante que es el día de Yom Kippur, que es el día, podemos decir, más sagrado para el judaísmo. Ese día en el colegio los niños judíos deciden, ¿no?, por motus propio, vendarse la mano derecha, ¿no? Mostraban que estaban lastimados, que estaban heridos, y lo habían hecho solamente para no escribir. Es un día tan sagrado que escribir estaba prohibido. Y las clases en el año 41 finalizaban ya en el mes de junio. Los niños esperan el verano, las vacaciones de verano, pero en lugar de disfrutar, el 22 de junio de 1941 los alemanes invaden la Unión Soviética, rompiendo el pacto de Ribbentrop-Molotov, y nuevamente las bombas caen en la ciudad. De esta manera la Alemania nazi, como digo, entra en la ciudad, y los primeros días, a decir verdad, Aarón y todos los ciudadanos, ¿no?, de la ciudad tienen esperanzas de que el ejército soviético pueda triunfar sobre los alemanes, pero esto no es así, porque el 30 de junio, unos días después, ya comienzan las persecuciones de los judíos en la ciudad. El primer pogrom, la primera persecución, se sucede a lo largo de 4 días, y son 400 judíos que van a ser asesinados, y sobre todo por los ucranianos. La familia de Aarón sabe que algo está sucediendo porque, bueno, muchas personas comienzan como a escaparse del centro de la ciudad y llegar a la zona, ¿no?, de la vivienda, del barrio de Aarón y su familia. Por tanto, los padres inmediatamente piensan que si los ucranianos llegan, ¿no?, también ellos iban a ser atrapados. Era cuestión de horas, y no era suficiente con cerrar las puertas de la casa. Y se preguntan dónde esconderse. Y la idea es ir a la casa de la vecina ucraniana llamada Yula. Golpean la puerta y le dicen directamente: escóndenos. Y ella, una mujer ucraniana, respira profundo, pero acuerda, y dice: esconderos en el techo. Son 5 personas, mamá, papá y los 3 hermanos. Se van a esconder en el techo de la vivienda, y ellos desde ahí ven cómo entran a su casa, pero claro, la casa está vacía. Inmediatamente los ucranianos golpean la puerta de Yula, ¿no? Y lo primero que preguntan es: ¿dónde están los Weiss? ¿Dónde está esta familia? Y ella responde: da igual dónde estén, si se escaparon o no, pero esta puerta no pasáis. Y se fueron. 3 días estuvieron ahí en este techo hasta que el pogrom finalizó. Los Weiss regresan a casa y ya en julio comienza la invasión alemana, decretos severos sobre los judíos, trabajos forzados, hay miedo, no hay posibilidad de subsistir, y también comienzan las axias, las redadas. 800 judíos de la ciudad ya fueron llevados a los bosques, donde ya ahí cavan sus propias fosas y ahí son asesinados. Estas axias que son supervisados por los alemanes, pero llevadas a cabo por los ucranianos. Y entre los ucranianos está el hijo de Yula, ¿no?, de esta vecina que los había salvado de aquel pogrom. En febrero del 42 ya se escuchan rumores de trenes de carga con judíos que parten, ¿no?, de Galicia hacia un lugar desconocido, pero que estos trenes regresan vacíos. Y sin saber demasiado, ellos están realmente preocupados y escuchan acerca de un sitio llamado Belzec. Por tanto, la familia piensa en buscar un medio de salvación y deciden crear un escondite en su propia casa. Allí donde estaba la tienda,
había como un depósito, ¿no? Grande, que ahora estaba vacío. Ellos planean construir una doble pared y dentro de este depósito una pared como angosta, pero que tuviera 3 plantas, ¿no? Como con baldas divididas, largas, para que las personas pudieran estar allí acostadas, pero también pudieran como incorporarse. Toda la familia trabaja en esto y la entrada al escondite es desde la casa, es por dentro. Ya la familia había aprendido que estas redadas, estas axias, ocurrían a lo largo de 4 o 5 días y que luego llegaba como la calma, ¿no? Por pocos días. Con lo cual piensan estar en su propia casa y en el momento del pogrom entrar en el escondite. Estamos en agosto del 42 y ahora sí se produce la redada, la axia más grande de la ciudad, en la que 4.000 judíos de la ciudad son llevados al campo de exterminio de Belzec. Y después de esto ya se van a crear 2 grandes guetos en la parte pobre de la ciudad. La familia no tiene opción, entra en el gueto, pero también se establece cerca de la valla. Es un gueto que no tiene murallas, tiene como una especie de cerca. Y ellos se establecen una vivienda cerca, ¿no? Por si tendrían que escapar. Pero antes de entrar al gueto, le van a decir a Yula, a la vecina ucraniana, le van a decir que se vaya a vivir a su casa. Es decir, mira, para que nuestra casa no esté vacía, deja tu casa y te puedes mudar a la nuestra. Y la vecina Yula acepta. Os recuerdo que la vecina tiene un hijo que se llama Yusek y que es un hijo, ¿no? Que está en la policía ucraniana, que está en las unidades de exterminio. Así fue como la familia va a pasar unos meses dentro del gueto y se va a suceder ya lo que llamamos la axia o la destrucción total del gueto, ¿sí? Aquí los alemanes rodean el gueto para su destrucción total y la de todos sus habitantes. Por tanto, a la mañana siguiente la familia de Aarón escapa del gueto, los abuelos se quedan en el gueto y Aarón con sus padres y sus hermanos no saben dónde ir, pero deciden ir a su propia casa, deciden ir al escondite de la doble pared. En ese momento Yula, ¿no? La vecina que ahora vive allí, no se encuentra en la casa. La familia está escondida en esta doble pared, pero a la noche Yula llega y es así como el padre decide salir del escondite y hablar con la señora Yula. La sorpresa es tremenda, o sea, ¿qué hacéis aquí? Y es el padre Meir que le va a decir, tú sabes lo que sucede fuera. Y nosotros, le explica, hace un tiempo construimos esta doble pared y ahora necesitamos conseguir que tú nos permitas escondernos aquí, pero no por 1 o 2 días, sino por un largo tiempo. El pedido es muy claro, o sea, necesitamos que acuerdes en escondernos. Y Yula nuevamente respira profundo y dice, estoy de acuerdo. Son 5 personas, Aarón, Sheba, Mila, los padres, pero la madre de Aarón le pide a Yula un favor, le pide también esconder a su propia hermana con su hijo. Y ahora son 7 personas y Yula también acuerda. En octubre del 42 podemos decir que comienza como un nuevo capítulo, ¿no? En esta doble pared. Se acuestan, ¿no? En estas tablas, no pueden hablar porque todo se escucha, y es a la noche que Yula regresa del trabajo, les lleva un cubo con agua y pan. Yula coge el cubo con las necesidades, que Yula los saca, no hay manera de hablar ni de comunicar, todo es muy rápido. Hasta abril del 43 la familia se encuentra allí. Estamos hablando de 6 meses. Hasta que un día Yula avisa al padre de Aarón que ya no puede esconderlos más, porque hay rumores que los Bais están escondidos y que, bueno,
que los ucranianos irían, ¿no? a buscarlo. Y aquí el dilema es enorme, ¿no? ¿A dónde ir y cómo? La sensación es como que, bueno, el mundo se derrumba porque saben que si salen los atraparían. Y entonces aquí surge una idea de parte del padre y él dice que cerca de la vivienda de ellos, hay una vivienda más grande que en realidad es una escuela infantil. Esto es a 2 viviendas de su casa. Esta escuela funciona de día, pero por la noche está vacía. Y ellos saben que debajo de estas clases, de estas aulas, hay sótanos que eran una especie como de pozos ciegos. Pero aquí el único problema es que para llegar a esta escuela infantil había que pasar por la casa de la vecina polaca, de la otra vecina. Por tanto, le van a decir a Yula que vaya a la casa de la vecina polaca, de Fanny Patushna, y que le explique que tienen a los Weiss escondidos y que tienen que llegar al nuevo escondite, al colegio infantil, y que van a pasar por su casa. Nuevamente momentos de tensión hasta que Yula regresa y les comunica que la señora Fanny acuerda y que además ella, esta señora polaca, también tiene un joven judío escondido en su casa. Y ahora, en este colegio infantil, son 8 personas que se van a esconder en aquellos sótanos húmedos y oscuros. Y estas 8 personas comienzan, ¿no?, como un nuevo capítulo que comienza en abril del 43 y que va a durar hasta agosto del 44. Es el hijo de Fanny, de la vecina polaca, la que le va a llevar cada 2 semanas pan, y van a encontrar agua, que esto también es una suerte. El lugar era muy, muy húmedo, muy grande, hay como túneles por debajo, y van a encontrar agua como para poder beber. El ruido que los niños de infantil hacen o que bailan y que juegan es muy bueno porque ellos también tienen más posibilidad de movimiento. Aarón ya tiene 14 años, Mila 12 y Shebach 8. ¿Cómo saber, no, lo que está pasando fuera? Y estas 2 salvadoras, la polaca y la ucraniana, Yula y Fanny, caminaban juntas por la calle de la escuela y hablaban entre ellas en voz alta para que ellos escuchen qué sucedía con la guerra. Y llegamos al 43 y escuchan que los alemanes habían abandonado Kiev y que el frente ruso se acercaba. Y aquí hay esperanza, ¿no? Y es esa esperanza lo que los va a mantener con vida. En abril del 44 ya el suelo de este sótano comienza a temblar. El frente se acerca, se escuchan disparos, ellos no saben qué sucede afuera, ellos creen escuchar hablar ruso, y es aquí donde el padre de Aarón decide que ya era el momento de salir. El 7 de agosto del 44 salen por el túnel y ya después de 2 años vuelven a ver la luz. La ciudad es liberada. Yula, la vecina ucraniana, los va a llevar a su casa, que en realidad es la de ella, pero también de la familia Weiss. Y lo primero que hace es darles un plato de sopa caliente. Pero ese mismo día también hay algo muy importante, porque Yula, la vecina ucraniana, les comunica que su único hijo, Yusek, ahora es perseguido por el ejército ruso. Y ellos, bueno, la familia Weiss no sabe muy bien cuál fue la tarea de Yusek en la policía ucraniana, en estas unidades, pero saben que no fue algo muy bueno. La señora Yula ahora pide ayuda a la familia Weiss, pide esconder a Yusek. Y aquí un gran dilema. Y los Weiss aceptan. El muchacho se escondió en el mismo escondite, en aquella doble pared, a lo largo de 3 semanas. Y tanto Aarón como Mila y Shebach le llevan comida a este escondite. Y más adelante consiguieron documentación falsa y fue enviado a Polonia.
Los días ya comienzan a suscitarse, Aarón ya se acostumbra a la luz, regresa al colegio, pero esta vez ya no hay 15, 20 alumnos, ahora hay 2. Solo quedaron 78 judíos de 18.000 de la ciudad de Wrocław. Y ya cuando cae Berlín y acaba la guerra, se firman acuerdos entre Polonia y la Unión Soviética que permiten a los ciudadanos polacos que vivían en tierras polacas antes de la guerra regresar a la nueva Polonia. Y la familia Weiss, una vez ya en Polonia, Aarón comienza a ser miembro de los movimientos juveniles sionistas, de la Tnuá y Jud, junto a sus hermanos. La familia entiende rápidamente que Palestina es su lugar, que la única tierra donde podían vivir es Israel. Y ya en 1947, gracias a la Brijá, van a llegar al puerto de Haifa. Y como la entrada no está permitida, ¿no?, es por los ingleses, el barco es interceptado y durante un año y medio vivirán en el campo de refugiados de Chipre. Y recién en el 48 van a poder entrar a la tierra de Israel en el momento de la declaración del Estado. Aarón se va a incorporar a la Haganá y va a luchar en la guerra de la independencia en el Palmaj, en esta unidad de élite. En el año 53 se casa con Pnina Bar Cohen, va a tener 3 hijos, estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, estudió historia, literatura y se convierte en un investigador de las comunidades judías de Europa Oriental en tiempos de la Shoah. Se va a doctorar en el año 74 y se va a convertir en un investigador de Yad Vashem, la autoridad máxima, ¿no?, en el recuerdo y en el estudio de la Shoah. Escribió muchísimos artículos, fue parte también de la enciclopedia del Holocausto, con la cual yo también me manejo actualmente. Por ejemplo, su hermano Sheva estudió ciencias políticas y fue miembro del Parlamento israelí, además de embajador israelí en Polonia. Tanto Yula como Fanny, ¿no?, estas salvadoras, tienen su árbol entre los justos de las naciones en Jerusalén. Y quiero contaros que ayer hablé con él por teléfono, hablé con Aarón, conseguí su número. Tiene hoy 94 años, su mujer tiene 93, rodeado de nietos y de bisnietos. Fue una charla impresionante, con detalles, con preguntas mías, pero al final hablamos un poco del mensaje, ¿no? Y él hace mucho hincapié en el tema de los salvadores. Y hoy este tributo de verdad, además porque me lo pide Aarón, ¿no?, que son los grandes héroes, estos salvadores. Y yo pienso que estos salvadores son los que devuelven en algún punto un poco de ética, ¿no?, a este mundo perdido. Y este es mi agradecimiento para Yula, para Fanny, para Aarón, y todo mi cariño para la familia Weiss. Y con esto me despido pensando en este tema, ¿no?, de la solidaridad y de tender siempre una mano. Y nunca mejor dicho, en los tiempos que nos toca vivir hoy con la guerra de Ucrania. Pues como siempre, Cecilia, gracias por compartir esta historia que se suma a tantas otras ya de este tributo aquí en Radio Sefarad, en el que seguimos creando memoria de la Shoah. A todos los oyentes, como siempre, recordarles que si nos quieren escribir o hacer alguna consulta a Cecilia Levitt o alguna propuesta para algún otro personaje que nos traiga aquí a Radio Sefarad, pueden escribirnos a redaccion@radiosefarad.com. Hasta la próxima, Cecilia, y como decía, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo.